En este caso nos dicen sea f de x igual a 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 25, y nos piden determinar el dominio, las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de la función. Entonces, vamos a comenzar determinando el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función van a ser todos los reales menos aquellos valores de x que hagan 0 el denominador que estoy redondeando ahora. Ahora, ese denominador se hace 0 cuando x vale menos 5 y cuando x vale 5. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el menos 5 y el 5. Ahora, para determinar las asíntotas verticales, las posibles asíntotas verticales son x igual a menos 5 y x igual a 5, que son los valores de x que no pertenecen al dominio de la función. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 5 de la función. Entonces, en este caso tenemos un cociente donde cuando x tiende a menos 5, el numerador tiende a 75 y el denominador tiende a 0. Con lo cual el resultado del límite va a ser infinito. Si es más o si es menos infinito, va a depender si nos acercamos al menos 5 por la derecha o por la izquierda. Ahora, eso no hace falta determinarlo, porque entonces, en este caso, como el límite nos da infinito, ya sabemos que x igual a menos 5 es una asíntota vertical. Luego calculamos el límite cuando x tiende a 5 de la función, y en este caso nuevamente el numerador tiende a 75, el denominador tiende a 0, con lo cual el resultado del límite es infinito. Entonces podemos decir que x igual a 5 también es asíntota vertical de la función. Y por último, para determinar si la función tiene asíntotas horizontales, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. En este caso, cuando x tiende a infinito, el numerador tiende a infinito y el denominador también tiende a infinito. Con lo cual tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. Y para salvar la indeterminación y calcular el límite, lo que podemos hacer es en el denominador sacar factor común x al cuadrado, con lo cual nos va a quedar el denominador escrito de esta manera. Entonces, el x al cuadrado del numerador se simplifica con el x al cuadrado del denominador, y cuando x tiende a infinito, 25 sobre x al cuadrado tiende a 0, con lo cual el resultado del límite es 3. Entonces podemos decir que y igual a 3 es
la asíntota horizontal de la función. Entonces ya tenemos las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales de la función. Ahora, para encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales, vamos a calcular la función derivada. La función derivada, en este caso, la vamos a obtener utilizando la regla de la división o la regla del cociente. Entonces, en el denominador nos va a quedar x al cuadrado menos 25 elevado al cuadrado, y en el numerador nos va a quedar la derivada de la función que está en el numerador, que es 6x, por la función del denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar por la función del denominador derivada. La derivada de la función del denominador es 2x. Ahora, si utilizamos la propiedad distributiva, como estoy marcando, entonces la función derivada la podemos escribir de esta manera, como un cociente, donde en el numerador vamos a tener 6x al cubo menos 150x menos 6 por x al cubo. Porque en este caso, si multiplicamos el 3 que estoy redondeando con el 2 que estoy redondeando, obtenemos 6, y x al cuadrado por x nos queda x al cubo. Y en el denominador tenemos x al cuadrado menos 25 todo al cuadrado. Entonces, si simplificamos los términos 6x al cubo, obtenemos que la función derivada es igual a menos 150 por x dividido x al cuadrado menos 25 todo elevado al cuadrado. Ahora, para la función derivada, vamos a hallar el dominio y los ceros. Ahora, el dominio de la función derivada son todos los reales menos el menos 5 y el 5. Y para hallar los ceros de la función derivada, vamos a igualar la función derivada a 0 y vamos a encontrar la solución o las soluciones de esa ecuación. En este caso, el denominador que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando, siempre y cuando x sea distinto de menos 5 y de 5. Y al multiplicarlo por 0 nos da 0. Con lo cual nos queda que menos 150 por x tiene que ser igual a 0. Entonces, la única solución es que x sea igual a 0. Entonces, teniendo los ceros de la derivada y el dominio de la derivada, vamos a determinar en qué intervalos la función derivada es positiva y en qué intervalos la función derivada es negativa. Entonces, podemos hacer una tabla o un esquema como el que estoy haciendo ahora, donde vamos a indicar los valores de x para los cuales la derivada vale 0 y los valores de x para los cuales no existe la función derivada. Una vez que hacemos eso, en este caso nos van a quedar 4 intervalos donde la función derivada puede ser positiva
o puede ser negativa. Entonces, para determinar en cada uno de los intervalos que están indicados si la función derivada es positiva o negativa, vamos a elegir un valor de x perteneciente a cada uno de los intervalos y lo vamos a reemplazar en la función derivada, que es la que estoy redondeando ahora. Entonces, en el intervalo menos infinito menos 5, vamos a elegir x igual a menos 6 y vamos a evaluar la función derivada en menos 6. Si hacemos esa cuenta, vamos a obtener un valor positivo. Eso significa que en todo ese intervalo la función derivada es positiva. En el intervalo menos 5, 0, podemos elegir el menos 1, y si evaluamos la función derivada en menos 1, también nos da un número positivo. Eso significa que en ese intervalo la función derivada también es positiva. En el intervalo 0, 5 podemos elegir x igual a 1, y si evaluamos la función derivada en 1, nos va a dar un número negativo. Eso significa que en todo ese intervalo la función derivada es negativa. Y en el intervalo 5 más infinito podemos elegir x igual a 6, y si evaluamos la función derivada en 6, nos da un número negativo. Con lo cual en todo ese intervalo la función derivada es negativa. Para eso usamos las consecuencias del teorema de Bolzano. Si ahora utilizamos las consecuencias del teorema del valor medio, entonces podemos decir lo siguiente. Como en el intervalo menos infinito menos 5 la función derivada es positiva, entonces en ese intervalo la función va a ser creciente. Como en el intervalo menos 5, 0 la función derivada es positiva, entonces en ese intervalo la función va a ser creciente. Como en el intervalo 0, 5 la función derivada es negativa, entonces la función va a ser decreciente. Y como en el intervalo 5 más infinito la función derivada es negativa, entonces la función va a ser decreciente. Entonces ya tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, y también vamos a obtener para qué valor de x la función en este caso tiene un máximo local, porque en x igual a 0 la función derivada vale 0, y a la izquierda del 0 la función crece y a la derecha decrece, con lo cual en x igual a 0 la función va a tener un máximo local. Entonces ya podemos responder lo que nos pide el ejercicio. F de x es creciente en el intervalo menos infinito menos 5 y en el intervalo menos 5, 0. F de x es decreciente en el intervalo 0, 5 y en el intervalo 5 más infinito. F de x tiene un máximo local en x igual a 0. X igual a menos 5 y x igual a 5 son las asíntotas verticales de la función. E y igual a 3 es la asíntota horizontal de la función. Y como ya habíamos visto al principio, el dominio de la función son los reales menos el menos 5 y el 5. El ejercicio no lo pide, pero si hacemos el gráfico de la función, podemos ver que la función es creciente en el intervalo menos infinito menos 5 y también es creciente en el intervalo menos 5, 0, que la función es decreciente en el intervalo 0, 5 y que también la función es decreciente en el intervalo 5 más infinito,
que tenemos un máximo local en x igual a 0, que las asíntotas verticales están en x igual a menos 5 y en x igual a 5, y que la asíntota horizontal está en y igual a 3. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 4. Espero que les haya servido. Hasta luego.